Hola, bienvenidas a la sesión especial de teoría de nudos dentro de la quinta reunión conjunta de la Real Sociedad Matemática Española y la Sociedad Matemática Mexicana. Nuestro siguiente ponente es Pedro González Manchón, de la Universidad Politécnica de Madrid, y nos va a hablar sobre nuevas observaciones sobre los enlaces Pretzel. Os animamos una vez más a dejar vuestras preguntas y comentarios en el chat y nosotros las recopilaremos y tendremos la opción de discutirlas en la sesión sincrónica del 14 de junio. Adelante. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy encantado de estar aquí en el quinto encuentro de las Sociedades Matemáticas Española y Mexicana, un encuentro sin duda entrañable y especial. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores de la sesión especial de teoría de nudos por su invitación y permitidme dar esta charla. El título de la charla que vamos a contar es Nuevas observaciones sobre los enlaces Pretzel. Vamos a tratar dos problemas relacionados con los enlaces Pretzel. El primero, cómo obtener una trenza cuya clausura sea tu enlace Pretzel favorito, que es un trabajo conjunto con Ángel del Pozo. Y una segunda pregunta, cómo saber si tu nudo o enlace favorito es Pretzel. Está claro que eso sí, todos tenemos un nudo o enlace favorito, pues es el momento de descubrir un mecanismo para ver si es o no es Pretzel. Esto es trabajo conjunto con la profesora Raquel Díaz de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a empezar por recordar algunas propiedades de la definición y algunas propiedades de los enlaces Pretzel. Estos tienen un diagrama P(A1, A2, A(n), determinado por n enteros A1 a n, que tienen esta configuración. Son n torres, y cada una de estas torres tiene módulo de AI cruces. Los cruces son de esta manera si la entrada AI es mayor que 0 y de esta otra manera si fuese menor que 0. Estos diagramas configuran un nudo si se dan una de las dos siguientes condiciones: que haya una entrada, exactamente una entrada par, o que no haya entradas pares y haya un número impar de entradas, es decir, n sea impar. Bueno, los enlaces Pretzel son un excelente banco de pruebas en la teoría de nudos para comparar invariantes, ¿verdad? Vamos a recordar algunas propiedades básicas de los enlaces Pretzel. La propiedad cíclica, en donde me recuerda que la primera de las entradas la puedo colocar en la última posición y voy a mantener el mismo tipo de enlace, ¿verdad? Esto lo vemos, por ejemplo, para un diagrama de 3 torres, describiéndolo circularmente de esta manera. Otra propiedad es que podemos eliminar cualquier pareja de 1 y menos 1. Si son consecutivas, podemos hacer un movimiento raíz de máster de tipo 2 y si no, bastaría hacer un giro de 180 grados. Aquí tendríamos el 1 y el menos 1 y este giro de 180 grados eliminaría esa pareja de unos y menos 1. Igualmente, si tenemos una entrada 0, podemos eliminar cualquier entrada más menos 1 o dos entradas consecutivas, 1 y menos 2, se pueden convertir en un simple 2 simplemente por un movimiento de raíz de máster de tipo 3 y uno de tipo 1. Bueno, esto viene a ser simplemente coger esta oreja que hay aquí y twistarla a 180 grados. Muy bien, vamos allá con el primer problema. Para ello vamos a recordar en primer lugar el teorema de Alexander, que dice que todo enlace es la clausura de una trenza. Por ejemplo, el nudo de la figura 8 es la clausura de esta trenza, que tiene 3 cuerdas y 4 cruces. El primer cruce lo podemos nombrar como sigma 1. El segundo cruce sería sigma 2 a la menos 1. Sigma 1 otra vez, sigma 2 a la menos 1. La clausura consiste en completar con arcos paralelos, así que tenemos aquí una nueva representación del nudo de la figura 8. Pero nos interesa un modo combinatorial de obtener esta trenza. Y esto se basa en los trabajos más recientes de Yamada, Vogel y Trasik. Para explicar este modo combinatorial vamos a recordar qué son los círculos de Seyfert y la complejidad. Bueno, pues suavizando los cruces en un diagrama, siguiendo la orientación, obtenemos los círculos de Seyfert. Por ejemplo, aquí en el nudo 5,2
si venimos por aquí siguiendo la orientación, es decir, al llegar al cruce nos venimos por aquí siguiendo la orientación y al llegar al cruce nos venimos por aquí y luego por aquí, etcétera, pues obtendríamos un total de 4 círculos de Seyfert. Aquí dejamos los segmentos rojos, que son las cicatrices que me recuerdan que había cruces, ¿no? El hecho de una cicatriz tenga el color rojo quiere decir que el cruce era negativo, ¿verdad? Utilizaríamos cicatrices verdes para cruces de tipo positivo. Bueno, pues una pareja de círculos se dice incompatible si tienen la orientación heredada de la corona que los tiene por frontera. Dicho de una manera un poco más práctica, pues es simplemente que pensado como engranajes, pues sean incompatibles. Por ejemplo, estos dos serían incompatibles, esta pareja sería incompatible y esta pareja también sería incompatible. La complejidad es precisamente el número de parejas de círculos incompatibles, por lo tanto en este diagrama tendríamos complejidad 2. ¿No? La observación importante es que un diagrama de trenza precisamente se caracteriza por tener complejidad 0. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues un movimiento que nos disminuya esa complejidad. Este es el movimiento de reducción, que es un movimiento de Rademacher de tipo 2, que se aplica en arcos orientados de manera opuesta y, muy importante, estos arcos deben pertenecer a círculos de Seyfert diferentes. Entonces, es bastante sencillo ver que un movimiento de reducción reduce la complejidad en 1, y un poco menos sencillo ver que si la complejidad no es 0, entonces siempre es posible realizar un movimiento de reducción. Claro, podríamos pensar que ya está, los movimientos de reducción cogen nuestro enlace pretzel y lo convierten en trenza. Pero claro, cuando uno coge el diagrama pretzel y mira los círculos de Seyfert, ve que la complejidad es enorme y que son muchos los círculos que son incompatibles entre sí. Si intenta hacer los movimientos de reducción de manera directa, bueno, pues lo que consigue rápidamente es un enorme barullo y la trenza que va a obtener es imposible de controlar. Esto fue lo que nos impulsó a investigar e indagar si otros movimientos dentro de los enlaces pretzel nos podían facilitar la labor. Y encontramos que sí, que hay dos movimientos que facilitan esa labor grandemente. El primero de los movimientos es el que hemos llamado movimiento básico, que se realiza en una torre de cruces y pasa un segmento de un cruce por encima de todos los cruces anteriores. Por ejemplo, aquí hemos elegido el cruce tercero y este segmentito lo hemos pasado por encima de todos los cruces anteriores, viniendo por aquí. Así que este es el primero de los movimientos, el movimiento básico. ¿Por qué es bueno este movimiento? Bueno, porque si actúa sobre torres, deja una disposición de círculos de Seyfert muy buena, muy buena. Por ejemplo, aquí tenemos un número impar de cruces, en total 7, aplicamos 7 menos 1 entre 2, es decir, 3 movimientos básicos. Podemos hacerlo en los cruces 1, 3 y 5 o bien en los cruces 2, 4 y 6 y obtendríamos o bien esta configuración o esta configuración. ¿Qué pasaría a nivel de círculos de Seyfert? Originalmente teníamos una complejidad muy alta, por ejemplo, el primer círculo es incompatible con el tercero, el quinto, etc. Y tras realizar los movimientos básicos, la complejidad es 0. Y aparece una colección de círculos concéntricos y compatibles. Lo mismo ocurre si tenemos una torre con un número par de cruces. Igualmente, aparece tras realizar los movimientos básicos, aparece una disposición de círculos compatibles. Muy bien, este era uno de los movimientos. El segundo es un desplazamiento de columna, que consiste en lo siguiente. Cogemos una de las torres de mi enlace pretzel y lo trasladamos, lo rotamos, 180 grados por encima del papel hasta configurar una nueva torre con la misma entrada que la original, y lo que aparecen son 4 nuevos cruces, 2 por encima y 2 por debajo. Vamos a pasar a los resultados. Ahora vamos a ver, dado un diagrama pretzel, este en concreto con un número par de entrada, ¿cuál es la trenza cuya clausura da dicho diagrama? Pues bien, el diagrama P es la clausura de beta, donde beta es este producto de cuatro trenzas.
Aquí el simbolito del arco de la flecha hacia arriba eso significaría simplemente la trenza sigma 1, sigma 2, sigma 3, hasta llegar a sigma sub n-2. La trenza que obtenemos tiene n cuerdas, es decir, el mismo número que entradas había. En este caso, la demostración consiste en fijar una orientación adecuada y después aplicar simplemente desplazamiento de las columnas impares a partir de la tercera. Aquí no se necesitan movimientos básicos, solo desplazamientos de columna. Bastante más complicado es el caso en el que el diagrama Pretzel tiene un número impar de entradas. Entonces, hay que distinguir si hay al menos una entrada par, en cuyo caso la trenza es el producto de estas 6 palabras, y el número de cuerdas aparece para ser n-1 más la mitad del número de cruces que había en la primera entrada, que hemos podido asumir par por la propiedad cíclica, o si no hay ninguna entrada par. Es decir, tenemos un número impar de entradas y ninguna de ellas par. En ese caso, la trenza es un producto de trenzas del tipo GDK, TDJ, también aparecen las GDKs a la menos 1. Las TDJs son estas trenzas que van asociadas a las torres, a la torre J-ésima, y la GDK es un producto de trenzas de la forma G y J, donde la I es más pequeña que la J y viene expresada de esta manera. Aquí lo que significa este exponente es que esta palabra se va a repetir BJ veces, pero la primera y la última de las entradas estarán aumentadas en la unidad. BJ significa módulo de AJ menos 1 dividido entre 2, epsilon J significa aquí el signo de AJ y B y J es esta suma. También tenemos un control del número de cruces y del número de cuerdas. Vamos a esbozar la demostración en el caso de un número impar de entradas. Bueno, si hay al menos una entrada par, la cosa consiste en orientar adecuadamente el diagrama, aplicar movimientos básicos en la primera columna, que la podemos asumir que sea la par, y a continuación desplazar las columnas impares excepto la primera. Es decir, aquí se dan cita los dos tipos de movimientos que hemos introducido en la demostración. Pero más complicado es el caso en el que no hay entradas pares. Entonces se trata de un nudo que podemos orientar adecuadamente y después aplicaremos movimientos básicos sobre los cruces impares de cada columna. Por ejemplo, si partiésemos del diagrama 1, 3, 5, 7, 9, obtendríamos algo como esto. Estos dos círculos de Seifer y los podemos isotopar para ponerlos totalmente por fuera. Claro, estos diagramas los estamos viendo en una esfera, ¿verdad? Y ahora lo que ocurre es que los círculos en diferentes columnas son incompatibles, por lo que nos disponemos a aplicar el movimiento de reducción de Yamada, Vogel y Trasik. Pero un movimiento de reducción múltiple, porque tenemos que aplicarlo a todos los círculos de aquí con todos los demás círculos de todas las demás columnas, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer en la cajita azul, en el espacio de la cajita azul. Entonces, en esa cajita azul lo que nos vamos a encontrar, una vez hecho el movimiento de reducción múltiple, es una situación como esta, en donde una etiqueta BJ significa que son BJ cuerdas las que discurren en paralelos. Muy bien, fijémonos en cada uno de estos cruces que hay aquí y los vamos ahora a ampliar. Ampliados, esos son los cruces que me van a dar la trenza G y J y va a tener esta configuración. Aquí corren las B y hebras en paralelo a la cuerda que venía de la torre I-ésima, aquí para la torre J-ésima, y luego hay que tener en cuenta este número de hebras B y J, que son las que corren, digamos, alrededor del cruce por la parte exterior de la trenza, ¿verdad? El resultado final es una cosa como esta. Aquí podemos ver, por ejemplo, este cruce sería Gn-1n, Gn-2n, Gn-3n, y todo esto configura la trenza Gn-1. Aquí tendría la Gn-2, etcétera, etcétera. Llegaríamos aquí hasta la G2, luego vendría la T1, los cruces correspondientes a la torre J constituyen la trenza TJ, aquí vendría la T1, G2 a la menos 1, T2, G3 a la menos 1,
etcétera, etcétera. Y el resultado final es, por tanto, esta trenza. Muy bien, la verdad es que estas fórmulas pues, son un poco difíciles de leer y para simplificar un poco esta tarea se han implementado con Python y aparecen en la siguiente página web. Esto es un trabajo de Ángel del Pozo. Vamos a echarle un vistacillo a la página web. Vamos a colocar aquí nuestro enlace Pretzel favorito, por ejemplo 4 menos 7, 3, 5. Y nos dice que una trenza para ese enlace Pretzel tiene 23 cruces y 4 cuerdas, y es la trenza que tenemos aquí, sigma 1, sigma 2, sigma 3, etcétera, etcétera. Pues, a modo de curiosidad, tenemos aquí un dibujito de un enlace Pretzel, el 9, 5, 7, 11, 13 y la trenza correspondiente. Podemos contar cuántas cuerdas y cuántas cruces hay en esa trenza si cogemos y metemos aquí el diagrama Pretzel y nos dice que en total hay un total de 375 cruces y 22 cuerdas. Muy bien, vamos a pasar a la segunda cuestión que nos habíamos planteado. ¿Cómo saber si nuestro nudo o enlace favorito es Pretzel? Enlaces Pretzels y enlaces racionales son subfamilias de los llamados enlaces de Montesinos. Y hay muchos trabajos, por ejemplo, de Stoimenov, de Dapkowski, Siwat y Plitinsky, que han investigado estos enlaces de Montesino módulo 5 movimientos y mutaciones. Nosotros nos vamos a concentrar en los enlaces Pretzel y nuestra principal herramienta va a ser el polinomio de Jones. Sirva esto de pequeño homenaje a la memoria de Vaughan-Jones. Recordamos la versión del polinomio que se basa en el corchete de Kaufman de un diagrama no orientado. Esto lo denotamos como D entre corchetes y viene dado por estas dos fórmulas. Es un polinomio en la variable A, un polinomio de Logan en la variable A, y la normalización del trivial viene dado de esta manera. Entonces, el polinomio de Jones VDL es, salvo la potencia de un monomio, el corchete de Kaufman. El corchete está en la variable A, el polinomio de Jones en la variable T, hay que hacer este cambio de variables. Y la trivialización que estamos usando en todo momento es la que asigna este polinomio a el nudo trivial. De acuerdo con esto, tenemos que el ancho, es decir, en inglés, el span, es decir, el grado más alto menos el grado más bajo, el ancho del polinomio de Jones es la cuarta parte del ancho del corchete de Kaufman, y recordar que estamos usando una normalización de manera que el ancho del polinomio de Jones es uno más que con la normalización típica. Así, por ejemplo, si tenemos un diagrama de 9 cruces que es alternante, el ancho del polinomio de Jones no va a ser 9, sino va a ser 10, 9 más 1, ¿verdad? Muy bien, el punto de partida es que pudimos contar con una fórmula para el polinomio de Jones de cualquier enlace Pretzel. Una fórmula cerrada, esto es importante. Había previamente una fórmula recurrente de Landboy, pero esta es una fórmula cerrada. Aquí el número entero A entre corchete indica este polinomio. Nada más ver la fórmula, uno descubre que si permutas las entradas, el polinomio de Jones no cambia. Esto también es una consecuencia de que el polinomio de Jones no cambia por mutaciones y que los polinomios de Jones tienen el mismo ancho si en las entradas le cambias el signo. Necesitamos también una notación relativa a los diagramas Pretzel. Dado el diagrama Pretzel P de A1 a N, vamos a llamar S al número de entradas menores que menos 1, beta al número de entradas iguales a menos 1, zeta iguales a 0, alfa iguales a 1, lambda será el número de entradas iguales a 1 menos el número de entradas iguales a menos 1 y R será el número de entradas mayores que 1. Las entradas que son o menor que menos 1 o mayor que 1, es decir, las que tienen valor absoluto mayor que 1, las llamaremos entradas grandes. Así que sigma será la suma de los módulos de todas las entradas grandes y M mayúscula será el mínimo de los módulos de todas las entradas grandes. Diremos que un diagrama es reducido si es P de menos 1, 1 o bien 0 es igual a alfa beta igual a zeta alfa igual a zeta beta. Esto quiere decir que no coexisten 1 y menos 1, no coexisten 0 y 1 y no coexisten 0 y menos 1.
por las propiedades que habíamos visto antes, esto es siempre posible considerar un diagrama reducido de cualquier enlace pretzel. Y decimos que P es genérico si es reducido, Z es igual a 0, R más lambda es distinto de 1 y S menos lambda es distinto de 1. Para entender esta definición tenemos que imaginar el espacio tridimensional coordenado por R, S y lambda. Entonces R más lambda igual a 1 y S menos lambda igual a 1 serían dos planos. Y ser genérico quiere decir que no estamos en ninguno de esos planos. ¿De acuerdo? Y también conviene recordar este abuso del lenguaje que vamos a hacer constantemente. Hablaremos simplemente del ancho de un diagrama pretzel y nos estamos refiriendo al ancho del polinomio de Jones, del enlace pretzel definido por el diagrama. ¿De acuerdo? No importa qué orientación escojamos. Pues bien, tenemos así el llamado teorema del ancho. Dado un diagrama pretzel P de A1 a N, en donde podemos asumir que las entradas están ordenadas en orden decreciente, tenemos que el ancho es igual a sigma más el número de entradas 0, en el caso en que haya entradas 0. En el resto de casos ya asumimos que no hay entradas iguales a 0 y si el diagrama es genérico, entonces el ancho viene dado por esta fórmula, sigma menos el mínimo de 1, R más lambda, S menos lambda, más 1. ¿De acuerdo? Y ya en el resto de casos consideramos que no hay entrada 0 y que estamos en el plano R más lambda igual a 1. ¿Qué pasa con el plano S menos lambda igual a 1? Bueno, pues si ocurriese que S menos lambda es igual a 1, bastaría tomar la imagen especular que convierte S en R y menos lambda en lambda para tener el caso cubierto. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí surgen una serie de casos. Aquí discutimos el caso R mayor que 1, luego el caso R igual a 1 con S menor o igual que 1, luego el caso R igual a 1 con S mayor que 1. Estos son los casos difíciles, es decir, una entrada grande positiva, muchas entradas grandes negativas. Y recordad, como R más lambda es igual a 1, lambda sería 0, es decir, no habría ni entradas 1 ni menos 1. Estos son los casos, insisto, en los casos complicados en el teorema. Y luego ya el caso R igual a 0, en donde distinguimos si la segunda entrada es distinto de menos 2 o es igual a menos 2. Aquí hay muchos casos, pero todos estos son bastante sencillos. ¿Cuál es la demostración de este teorema? Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es usar la fórmula del corchete de Kaufman que hemos visto y el hecho de que el ancho del polinomio de Young es la cuarta parte del ancho del corchete para llegar a esta formulita. El ancho del polinomio de Young es el ancho de este polinomio que tenemos aquí, la variable b, menos el número de entradas del diagrama pretzel. Entonces, esencialmente se reduce a analizar el ancho de este polinomio. El primer sumando de este polinomio lo podemos llamar f de b y vamos a asumir que tiene grados L y H. L de low, H de high, ¿verdad? Y el subíndice indica que es el primer sumando, el first. Tenemos un segundo sumando, S de b, con grados extremos LS menor o igual que S, y el polinomio completo, que es la suma de F y S, pues digamos que tiene grados extremos L menor o igual que H, así que su ancho sería H menos L. Se trata, por tanto, de investigar cuánto vale H, cuánto vale L. En el caso de L, resulta que LF es distinto de H de F y, por tanto, L es simplemente el mínimo de LF y LS. Muy bien, lo tenemos controlado, pero el análisis del grado máximo es bastante más delicado. ¿Por qué? Porque las situaciones complicadas que habíamos indicado antes al mirar el enunciado del teorema, resulta que los grados HF y HS, los grados más altos del primer sumando y del segundo sumando, coinciden y bajo ciertas circunstancias los coeficientes se cancelan. Estas circunstancias dependen de las dos primeras entradas del diagrama pretzel. Cuando se cancelan hay que mirar las dos entradas inmediatamente anterior, de grado inmediatamente anterior. Y ocurre que se cancelan o no dependiendo de qué ocurre con la segunda y la tercera entrada del diagrama pretzel. Cuando se cancelan hay que mirar más abajo. Y depende entonces de las siguientes dos entradas del diagrama pretzel. Uno
saca la primera impresión de que este proceso no tiene fin, es decir, que vas a tener que ir mirando cada vez. Bueno, pues la sorpresa es que no, que solo hay unas poquitas cancelaciones y al final basta mirar lo que ocurre con las 4 primeras entradas para descubrir el grado. Básicamente aquí tenemos en ese espacio tridimensional RS lambda, aquí tendríamos el plano R más lambda igual a 1, coordenado por las variables R, este eje, y S, este eje, y los casos complicados se ven cuando R es igual a 1 y S es mayor o igual que 2, están representados en la línea azul. Muy bien. Consecuencia de este teorema es la siguiente, la obtención de una cota inferior para el ancho del polinomio de Jones. Si el diagrama Pretzel está definido por este diagrama Pretzel y no es un enlace tórico con 2 cuerdas, entonces el ancho es mayor o igual que sigma menos m menos 4. Recuerdo, sigma es la suma de las entradas, de los valores absolutos de las entradas grandes y m es el mínimo de los valores absolutos de las entradas grandes. La idea pues, consiste en examinar cuidadosamente el teorema del ancho. ¿Y de dónde vienen las excepciones? Pues corresponden a diagramas con 2 entradas grandes, las dos, A positiva, A mayor que 1, B menor que menos 1. En tal caso, este diagrama, si pasan los cruces de la primera torre a la segunda torre, te queda un diagrama de tipo tórico con 2 cuerdas que tiene ancho 1 más el módulo de A más B. Y, por ejemplo, para este diagrama Pretzel, 6 menos 13, el ancho resulta ser 8, mientras que la cuenta sigma menos m menos 4 arroja el valor 9. Aquí, por tanto, una excepción. Bueno, es bien conocido, se sabe, ¿no?, que hay infinitos enlaces Pretzel que tienen el mismo polinomio de Alexander. De hecho, hay infinitos enlaces Pretzel con polinomio de Alexander trivial. En contraposición tenemos que, dado cualquier número natural, hay solo una cantidad finita de enlaces Pretzels cuyo polinomio de Jones tiene ese ancho. Y corolarios con demostraciones que encierran las mismas ideas son lo siguiente. Dado un número natural S, hay una cantidad finita de diagramas Pretzel reducidos y notóricos de 2 cuerdas que tienen ese ancho S. Y un enlace Pretzel tiene un número finito de diagramas Pretzel reducidos si y solo si no es un enlace tórico de 2 cuerdas. Claves de las demostraciones pues son el teorema del ancho, la cota inferior para el ancho y también el hecho de que en los enlaces tóricos de 2 cuerdas de tipo 2Q, este ancho es 1 más Q. De hecho, se obtienen las siguientes desigualdades, z menor o igual que s, r más s menor o igual, etc. Aquí, ¿qué estamos diciendo? Que el número de entradas iguales a 0 está acotado por el ancho, el número de entradas grandes está acotado de alguna manera también por el ancho, aquí que hay un control de las entradas más menos 1, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el ancho es mayor o igual que sigma menos m menos 4. Sigma menos m es mayor o igual que el doble del número de entradas grande menos 1. Y esto nos conduce a que el número de entradas grandes es menor o igual que S medio más 3. O, por ejemplo, si un diagrama es genérico, podemos controlar la cantidad de más menos 1 porque en ese caso el ancho tiene esta fórmula. Dado que R y S ya están controlados, si hubiese, por ejemplo, muchos unos, S menos lambda sería muy negativo, aquí el mínimo se está restando y, por lo tanto, sobrepasaríamos el ancho. Muy bien. La motivación original de este trabajo con la profesora Raquel Díaz fue completar las tablas de nudos Pretzel que aparecen en libros y artículos. Vamos a dar primero una definición. Un conjunto LS de diagramas Pretzel con ancho S se dice completo si todo nudo Pretzel con ancho S tiene un diagrama en LS o uno que se puede obtener de LS mediante una de estas dos operaciones. Esta es reordenar las entradas, esta es cambiarles el sigma. Bueno, pues juntando el teorema previo y el segundo apartado del corolario previo, podemos demostrar que para cualquier ancho S se puede construir una lista completa LS, atención, una lista completa finita.
Esto nos lleva a los siguientes resultados que ya se han incorporado en la fase de datos NotInfo, que están desarrolladas por Charles Livingston y Alison Moore. Aquí tenemos la lista de los nudos con 8 menos cruces, que son pretzel, y los que no lo son. El primer nudo no pretzel es 8,12. Y para 9 cruces tenemos que el primer nudo no alternante es el 9,42. El 9,42. La demostración se considera un nudo K con ancho S. Se escoge un conjunto finito completo con span con ancho S. Se selecciona el subconjunto formado por los diagramas Pretzel con polinomio de Jones o igual o simétrico al polinomio del nudo K. Si la lista es vacía, el nudo no es pretzel. Si la lista no es vacía, nada es definitivo, pero si K fuese pretzel, debería tener un diagrama que podría obtenerse a partir de cierto P, reordenando sus entradas o considerando las entradas opuestas. Para los nudos hasta 9 cruces, hemos comprobado a mano que cada vez que el de K era no vacío, el nudo era pretzel. Pues muchas gracias por su atención y estoy disponible para cualquier pregunta que les surja. Gracias. Gracias, Pedro, por tu exposición. Y muchas gracias a todas y a todos por estar en esta charla. Les invitamos nuevamente a que dejen sus comentarios y nosotros los recopilaremos para que los discutamos el 14 de junio en la sesión sincrónica. Muchas gracias y hasta la próxima.